Blaine Keith Milam, un joven cuya vida se convirtió en siniestro preludio de un horror inimaginable, dejó una marca imborrable en el condado de Rusk, Texas. ¿Cómo puede alguien destruir la inocencia de un bebé de apenas 13 meses sin remordimiento? En esta historia de tortura, locura y obsesión, cada detalle revela un descenso a la oscuridad que desafía toda lógica. ¿Qué lleva a un ser humano a abrazar la violencia más extrema bajo la sombra de la fe y el miedo? Capítulo 1. La mañana en que el horror despertó, el frío de diciembre penetraba los huesos del condado de Rusk, Texas, como un presagio silencioso. Las carreteras rurales, bordeadas de árboles desnudos y campos dormidos, parecían vacías, como si el mundo contuviera la respiración antes de un estruendo invisible. En un modesto remolque, la vida de una pequeña de apenas 13 meses pendía de un hilo que se deshilachaba con cada segundo que pasaba. Amora Carson dormía, ajena a la tormenta que se gestaba a su alrededor, mientras las sombras se arremolinaban en cada rincón del remolque, presagiando un mal imposible de concebir. La rutina se fracturaba silenciosa y lenta, como la primera grieta en un espejo que pronto se haría añicos. A las 10:30 de la mañana, la voz de Blaine Keith Milam atravesó el teléfono del 911 con un temblor casi imperceptible. La voz de alguien que sabía que había cruzado un umbral del que no había retorno. Informó que su hijastra estaba muerta, que la vida de un pequeño ángel había sido arrancada de manera irrevocable. Las palabras, cargadas de una extraña calma, eran un velo sobre la tormenta de terror que había acontecido durante más de 30 horas. Un crimen prolongado, meticuloso y deliberado, que nadie podría comprender sin estremecerse. Las explicaciones iniciales que ofrecieron Blaine y su novia Jessica Carson fueron un laberinto de contradicciones y absurdos. Primero hablaron de un accidente fortuito, un tropiezo inocente que terminó en tragedia. Luego, con un giro desconcertante, dijeron que la bebé había ingerido aislamiento de las paredes. Finalmente, una palabra surgió como un grito desesperado: exorcismo, insinuando que fuerzas sobrenaturales habían estado presentes y que, según ellos, intentaban salvar su alma. Pero la evidencia no hablaba de demonios ni accidentes. Hablaba de 30 horas de tortura, de un cuerpo frágil marcado por el sadismo humano en su forma más pura y despiadada. Amora fue hallada con fracturas en el cráneo, brazos y piernas quebrados, costillas hechas añicos. Su piel, un lienzo que contaba la historia del sufrimiento, estaba cubierta de mordeduras humanas, contusiones y heridas que desafiaban la imaginación más oscura. El remolque se había transformado en un escenario de pesadilla. Sábanas empapadas en sangre, ropa diminuta manchada, pañales y toallitas con restos de su sangre, y un tubo de lubricante que luego se vincularía directamente al perpetrador. Cada detalle confirmaba que no existía justificación que pudiera encubrir el horror que allí había acontecido. Capítulo 2. La vida antes del horror. Blaine Keith Milam nació y creció en Rusk, un lugar donde la calma parecía eterna, donde los vecinos se conocían por nombre y donde los crímenes eran un susurro en las noticias, eventos extraños que se discutían durante semanas. Desde niño, Blaine mostró signos de inquietud y propensión al conflicto. Era impulsivo, imprevisible y a menudo arrastraba a otros hacia situaciones peligrosas. Familiares y amigos lo describían como alguien que podía ser encantador, pero también peligrosamente inestable. Un joven que coqueteaba con la línea entre la travesura y la violencia. Durante su adolescencia, sus problemas legales se multiplicaron. Robos, peleas callejeras, consumo de drogas y una propensión a la imprudencia que lo alejaba de la normalidad. Conocido en el pueblo como un joven problemático, algunos aún creían en su buen corazón, mientras otros apenas le daban crédito. Fue en ese periodo caótico que conoció a Jessica Carson, una joven madre que también cargaba con su propia vulnerabilidad. Jessica luchaba por mantener la vida de su hija, Amora, en pie, pero sus esfuerzos eran fragmentarios y frágiles. La relación entre Blaine y Jessica se volvió intensa, absorbente y aislante.
se sumergieron en una burbuja de miedo, obsesión y creencias religiosas extremas, alejándose de cualquier influencia que pudiera ofrecerles sensatez o perspectiva. Amora, en medio de este caos, era un destello de inocencia. Sus mejillas redondeadas, su cabello rizado y sus ojos brillantes hablaban de alegría y curiosidad, de la pureza más completa. Apenas un año y algunos meses de vida cuando la maldad se cernió sobre ella. Su existencia sería convertida en un acto de violencia inimaginable que conmocionó incluso a la tranquila comunidad de Rusk. La pequeña era el corazón de aquel hogar, y su vulnerabilidad la convirtió en un blanco perfecto para la espiral de locura que se estaba gestando. Capítulo 3. El descenso a la locura. Los días previos al asesinato estuvieron marcados por un crescendo de paranoia, miedo y delirio religioso. Blaine estaba bajo la presión de la ley, enfrentando cargos pendientes, mientras Jessica desarrollaba una obsesión por demonios y posesiones que nublaba su juicio. El consumo de drogas en combinación con estas creencias exacerbó la tensión, transformando cada momento en un precursor de lo inevitable. Lo que comenzó como miedo se convirtió en obsesión. Lo que debía ser protección se transformó en un ritual de tormento y violencia. El 1 de diciembre de 2008, según sus propias confesiones posteriores, comenzaron los rituales que llamaron exorcismos. Blaine golpeaba, mordía y estrangulaba a Amora, convencido de que expulsaba demonios invisibles, mientras Jessica lo respaldaba en su delirio. La bebé fue sometida a 30 horas de sufrimiento sistemático, su pequeño cuerpo acumulando fracturas, hematomas y heridas que eran testimonio del tormento prolongado que había soportado. Cada golpe, cada mordida, cada estrangulamiento era un acto deliberado, un ritual oscuro teñido de miedo, paranoia y la distorsión de la fe. Cuando finalmente se realizó la llamada al 911, solo se escuchaba una narrativa fragmentada y confusa, un eco de terror que apenas rozaba la superficie de lo ocurrido. Los hechos físicos eran incuestionables: un cuerpo diminuto, desgarrado y marcado por la crueldad humana, un testimonio silencioso de la maldad que puede crecer cuando el miedo y la locura se combinan sin freno. Capítulo 4. La escena del crimen. El remolque se convirtió en un laboratorio de horror para los investigadores. La policía descubrió ropa ensangrentada, pañales con restos de la pequeña, un martillo ensangrentado y una llave de tubería cubierta de lubricante y sangre. Cada objeto contaba la historia de la brutalidad prolongada que Blaine había infligido. El análisis de ADN confirmó lo ineludible. La sangre pertenecía a Amora, y cada mancha era un registro de la violencia que había sufrido. Las 24 mordeduras humanas coincidían con los dientes de Blaine, dejando claro quién había ejecutado el acto más monstruoso imaginable. Jessica, por su parte, fue descartada como responsable de las mordeduras, pero su presencia y participación en los rituales de exorcismo añadieron una capa más de perturbación al caso. Cada rincón del remolque revelaba la magnitud del sufrimiento de Amora, un escenario que parecía surgido de un sueño febril y oscuro más que de la realidad. Capítulo 5. La captura y el impacto en la comunidad. La detención de Blaine y Jessica estremeció a Tatum y a todo el condado de Rusk. Los vecinos no podían reconciliar la imagen del joven problemático con el monstruo que la evidencia revelaba. Jessica, vista como una madre preocupada, y Blaine, como un adolescente con problemas, se convirtieron en los perpetradores de un acto que desafiaba cualquier lógica o comprensión. La policía anunció que lo ocurrido no era un accidente. Era uno de los asesinatos infantiles más brutales en la memoria reciente de Texas. La comunidad, sumida en incredulidad y dolor, se enfrentó a la realidad de que la maldad puede esconderse incluso detrás de las fachadas más comunes, que los rostros cotidianos pueden albergar oscuridades insondables. Capítulo 6. El juicio y la confrontación con la justicia. El juicio, iniciado en mayo de 2010, fue un despliegue de evidencia que no dejó lugar a dudas. Los fiscales documentaron cada fractura, cada mordedura,
cada contusión y el uso del martillo y la llave de tubería. Los testigos forenses describieron la brutalidad sostenida de las lesiones: fracturas de cráneo, costillas rotas, daño hepático, inflamación cerebral, un cuerpo que parecía un lienzo de tortura. La defensa intentó presentar discapacidad intelectual y psicosis inducida por drogas como atenuantes, pero la evidencia era irrefutable. Blaine representaba un peligro inminente para la sociedad y había infligido un dolor inimaginable. El jurado lo declaró culpable de asesinato capital, confirmando la sentencia de muerte. Jessica recibió cadena perpetua sin libertad condicional, un castigo severo que reflejaba su participación, pero reconocía la influencia predominante de Blaine. Capítulo 7. Los años en el corredor de la muerte. Durante 16 años, Blaine vivió aislado, cada minuto regulado, cada contacto humano limitado. Sus días eran monótonos, marcados por apelaciones legales y suspensiones de ejecución que prolongaban un limbo de desesperación. Cada noche, en la soledad de su celda, el recuerdo de Amora y los horrores que había cometido debían haberlo perseguido como sombras imposibles de disipar. El 25 de septiembre de 2025, la rutina llegó a su fin. Tras recibir su última comida, Blaine fue llevado a la cámara de ejecución en la penitenciaría estatal de Huntsville. Sus últimas palabras, dirigidas a una fe que había abrazado en prisión, contrastaban con la brutalidad de sus actos pasados. La inyección letal duró 15 minutos. Un final agonizante para alguien cuya vida había estado marcada por el terror que infligió. Capítulo 8. Un caso que estremeció Texas. El asesinato de Amora Carson dejó cicatrices profundas en su familia y en toda la comunidad de Rusk. El caso planteó preguntas sobre la naturaleza humana, la influencia de las drogas, la distorsión de la fe y la justicia en su forma más extrema. La brutalidad de Blaine Keith Milam y la evidencia forense irrefutable se convirtieron en un recordatorio sombrío de cómo el miedo, la locura y la obsesión pueden transformar la inocencia en un acto de horror absoluto. La vida truncada de Amora y la ejecución de Blaine representan un ciclo de violencia y castigo que sigue provocando reflexión y debate. En cada rincón del condado de Rusk, la historia permanece, silenciosa pero implacable, como un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos, la oscuridad puede acechar y manifestarse de manera devastadora. Si quieres mantenerte al tanto de historias impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que estremecen y hacen reflexionar sobre los rincones más oscuros de la realidad humana.